Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Saludos amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico para el mundo entero. Y hoy es lunes 20 de octubre del año 2025, son las 12:09 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Carmen Enita Acevedo estuvo tempranito en Noticias con Café, con toda la información y análisis que usted tiene derecho a saber. Y hoy, en este programa, vamos a hablar de béisbol. Vamos a ver 4 temas. Vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de baloncesto superior nacional femenino, vamos a hablar del tenis de mesa al final. Ahora, tenemos que hablar de béisbol, porque el pasado viernes, nosotros en el programa hicimos una previa de los juegos que iban a haber esa noche. Los Azulejos de Toronto enfrentaban a los Marineros de Seattle y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles iba a enfrentar al equipo de los Cerveceros de Milwaukee en lo que podía haber, lo que se podía convertir en una barrida de los Dodgers, y en efecto lo fue. Ahora, en esa preparación en ese programa mencionamos que el abridor de esa noche por el equipo de los Dodgers pichando iba a ser Shohei Ohtani, en la superestrella japonesa. Y lo que ocurrió el viernes realmente fue una noche, como dice el título del programa, una noche memorable, una noche para recordar. Hay una película, si no me equivoco, que creo que tiene que ver con el Titanic, una película vieja que se llamaba The Night to Remember. Porque hay momentos dados en la vida que ocurren cosas como la que ocurrió el viernes pasado. Una demostración sencillamente histórica de parte de un jugador que sabíamos que tenía el potencial, o que tiene el potencial para hacer lo que hizo, y que en efecto lo hayamos visto hacerlo. Inmediatamente nos provoca irnos a la historia y tal vez equivocadamente buscamos comparables. Vamos a ver con qué compara lo que hizo Shohei Ohtani en la historia. Pensamos en personalidades históricas y comenzamos a explorarlo, por lo menos desde el punto de vista mío, como periodista, como historiador, cómo compara en la historia lo que realizó o lo que logró Shohei Ohtani el pasado viernes. Eso me llevó entonces a conversar con varias personas, y entre ellas está nuestro gran amigo y colaborador de este programa, el señor Ricardo Arrillaga, al quien tenemos vía audio para hablar con él precisamente de esta noche y cómo, entre otras cosas, cómo se sintió. El Ricky Arrillaga, bienvenido nuevamente a Más de una Milla aquí en Bonita Radio. Ricky, 1, 2, 3 probando. Déjame ver si soy yo el problema, porque no escucho a Ricky. Si está por ahí Ricky, 1, 2, déjame buscar un... Estamos aquí en vivo, señoras y señores. No escucho a Ricky, déjame ver si el problema soy yo.
porque a veces ocurre. Vamos a ver, hello. 1, 2, 3 probando. No tenemos a Ricky. Vamos acá. Sí, se me fue Ricky. De todas maneras, estamos aquí. De todas maneras, vamos a ver si lo podemos llamar ya mismito. Vamos a darle una oportunidad a ver si se puede reconectar. Pero vamos a hablar con Ricky Arrillaga de una manera u otra. Porque me parece que es importante. Mira a ver ahora. Ok, ahora sí lo tenemos. Vamos a ver. Dame un segundito. Te escucho, tú me escuchas, ¿verdad, Ricky? Perfectamente. Ok, aquí tenemos a Ricky Arrillaga. Vamos a arreglarte el cintillo que había puesto. Sí, estaba surfeando hoy. Ajá, porque tuve la semana pasada. Al presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico. Pero ahora sí, Ricky Arrillaga, bienvenido oficialmente a Más de una Milla aquí en Bonita Radio. Saludos, Rodrigo. Como siempre, un placer compartir contigo. Ricky, vamos a hablar de Shohei Ohtani. Yo creo, nosotros hablamos, texteamos el viernes mientras esto estaba ocurriendo. De hecho, texteamos cuando Shohei Ohtani había conectado su segundo jonrón. Todavía faltaban cosas por realizar. Y después hablamos por teléfono ayer, si no me equivoco, porque yo he estado consultando con las personas que yo, pues no solamente son recursos que yo utilizo, sino comparar notas. Shohei Ohtani este pasado viernes lideró al equipo de los Dodgers de Los Ángeles a clasificar a otra serie mundial. Y lo hizo vía barrida. Barrieron el mejor equipo de las Grandes Ligas este año, que fue el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Y 5-1. Ok, vamos a empezar por el principio. Aquí puse una gráfica donde presento cuáles fueron los números de Shohei Ohtani como el lanzador inicial. 6 entradas, permitió solamente 3 hits, no permitió carrera, dio 3 bases por bola, ponchó a 10 y de 100 lanzamientos, 66 fueron en el área strike. Después este señor fue al bate y se fue de 3-3, 3 empujadas, 3 anotadas, 3 jonrones con una base por bola. Ricky, cuando tú viste esto, ¿qué tú estabas pensando? Bueno, yo te voy a decir que yo me impresioné al terminar la primera entrada. O sea, este señor ponchó a los 3 y fue a batear y la sacó. Ahí yo dije, este tipo es de otro planeta. O sea, ponchar 3 y dar un jonrón en su primer turno, ya de por sí ahí ya era una cosa totalmente impresionante lo que había hecho. Pero más allá de eso, como tú bien dices, pues se fue para la calle 3 veces, ponchando a 10 en 6 entradas. Pero no es que ponchó a 10 en 6 entradas, que las 6 entradas fueron en 0. Blanqueó. Solamente le pegaron 3 hits. El 66% de sus lanzamientos fueron strike. O sea, ¿qué hizo mal? Porque cuando uno juega, uno hace cosas bien y hace cosas mal. O sea, ningún jugador de baloncesto tira 20 veces y las mete las 20. O sea, uno comete siempre algún error o bateaste de 5-4, que es una noche impresionante. Bueno, pues si bateaste 5-4 hubo un turno que no hiciste nada. No, esta noche fue perfecta. Este tipo lanzó 6 entradas en 0 y en el único turno en que no dio jonrón cogió su base por bola. Es totalmente impresionante la labor de Shohei Ohtani, quien, ¿verdad? Todo el que es seguidor del béisbol, como somos nosotros, sabe la grandeza de Ohtani, pero de saber que es grande a ver una noche totalmente perfecta, fue una cosa de verdad que magistral. O sea, a los que les guste la pintura, pues tenemos que decir que esto fue un Picasso. Exactamente. Esto es lo que nosotros vimos, por lo menos yo, ¿verdad? A mi edad, yo nunca lo había visto. Yo he visto muchísimos juegos de pelota, pues por la edad de nosotros, ¿verdad? No deben quedar muchos seres vivos que hayan visto a Baby Ruth. Yo no lo vi, yo he leído, conozco la historia, he leído muchísimo, nunca lo vi jugar. Y no le quiero quitar su grandeza, sus números, pero lo que estamos viendo de Shohei Ohtani es otra cosa. Este señor,
los memes que uno empezó a leer, que si este es un extraterrestre, que si es de otro planeta, pues sí, la verdad que está fuera de serie este japonés que lanza con los Dodgers de Los Ángeles. Este contrato que él consiguió se paga solo, mano. Ese contrato se paga solo porque es que la historia que está escribiendo, la cantidad de camisas y de cosas alrededor de él, fue una inversión que los Dodgers le va a salir porque tienen al mejor jugador, podríamos decir quizás de la historia en el béisbol, y se va a pagar solo ese contrato, Rodrigo. Yo estoy de acuerdo contigo. En cuanto a la noche del viernes, cuando él, como tú bien dices, cuando él sale de la primera entrada y después se va para la calle, ya era una noche impresionante. Pero lo que termina pasando es lo que nos mueve a nosotros a hacer este programa y tener esta conversación. Porque tú mencionaste a Babe Ruth, que aquí lo tengo en pantalla. Y una de las grandes, quizás errores que cometemos muchos, y me incluyo, porque me pasó, es pensar en Babe Ruth cuando ocurren cosas como esta. El referente es Babe Ruth. No necesariamente es referente Babe Ruth. Y hay unas razones por las cuales te lo voy a consultar para que tú expliques. Pero Babe Ruth ciertamente es uno de los grandes jugadores de béisbol en la historia. Pero la historia, el tiempo pasa y el juego cambia con el tiempo. Y eso es algo que tenemos que explorar al momento de hablar de Babe Ruth como el referente de distintas cosas. Lo que sí podemos establecer es que lo que ocurrió este pasado viernes en cuanto a Shohei Ohtani, pues compara o podemos mencionarlo en momentos históricos en el deporte, como cuando Secretariat ganó el Derby por 31 cuerpos, cuando Will Chamberlain metió 101 puntos, que Stevie Russell metió 30 puntos y 40 rebotes en un juego, que momentos que son para la historia, para recordar, que siempre van a estar presentes. Y yo quiero entonces que Ricky, tú me menciones algo que cuando yo te llamé hablar de esto, tú me dijiste algo importante cuando hablamos de Babe Ruth. Y ahorita antes de empezar el programa hablamos sobre esto. Cuéntame por qué no necesariamente comparar es justo, número uno. Y segundo, ¿por qué si vamos a hacerlo, Babe Ruth quizás no es la comparación correcta? Bueno, número uno, todo el que me conoce sabe que yo detesto comparar épocas, porque es que no es justo. Si vamos al atletismo, pues el que corría 10 segundos en 100 metros en la década del 30, 40, el 50, no son las mismas condiciones hoy, porque los tenis cambian, los ganchos, la pista las hacen más rápidas. Si vamos a cambiar el deporte, el tenis, antes se jugaba con raquetas de madera, ahora son de un cristal de vidrio que no pesa, las bicicletas pesan mucho menos porque hay otra tecnología. O sea, hay muchas cosas que cambian que hacen injusta la comparación entre épocas. Dicho eso, la comparación es obligatoria, ¿verdad? Babe Ruth fue un gran lanzador, no muchos años, pero fue un gran lanzador, y pues la verdad, pues no le podemos esconder la verdad a la gente. El tipo por muchos años fue el que más honrones había dado, dio 714 hasta que Hank Aaron le pasó, posteriormente Barry Bonds, pues sabemos que le pasó. ¿Por qué yo puedo creer que no son totalmente comparables? Porque Babe Ruth nunca, y no es culpa de él, yo no estoy culpando a Babe Ruth, pero nunca jugó contra los negros. Babe Ruth jugaba cuando los negros estaban vetados de las grandes ligas. Posteriormente, y 1000 años después, fue que Jackie Robinson pudo debutar con los Dodgers y pues ahí se abrió poco a poco la liga para el jugador negro. Pero ciertamente la competencia, cuando tú no le bateaste a los mejores, porque en la liga negra había una competencia extraordinaria, un calibre formidable. Bueno, pues tiene que tener tu asterisco. Y vuelvo y digo, eso no es culpa de Babe Ruth. Él jugó donde le tocaba jugar y los años que tuvo que jugar. Y de hecho tuvo muchísimos años
en los cuales ni siquiera lanzaba y se dedicó a batear y fue un excelente guardabosques. Pero las condiciones no son las mismas. Era un Grandes Ligas donde solo jugaban americanos y donde solo jugaban blancos. Hoy Ohtani se enfrenta a lo mejor del mundo, porque en las Grandes Ligas hay puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, coreanos, japoneses, hay un sinnúmero de canadienses. Así que velen el clásico, velen el equipo de Canadá, que viene muy bien. Y juegan blanco, y juegan negro, y juegan indios, y juegan de todo. O sea, la competencia que enfrenta Ohtani, no es justicia decir que era la misma competencia que enfrentaba Babe Ruth, porque no lo era. Y vuelvo y repito, no es culpa de Babe Ruth. Babe Ruth hizo sus números y su grandeza en las condiciones en que, pues, él no era el que decidía si jugaba con blanco, con negro, con indios. Pero, pues, en la historia, pues, tiene ese asterisco de que no enfrentó lo mejor de lo mejor, como es el caso del japonés Shohei Ohtani. Yo creo que eso es bien importante establecerlo, porque en efecto, y yo estaba hablando ahorita hablé con el historiador oficial del béisbol en Puerto Rico, Jorge Colón Delgado, y en efecto menciona no solamente, le menciona lo que tú me habías mencionado en cuanto a la competencia que no tenía Babe Ruth que tienen los jugadores hoy en día, y que porque estaba la segregación. Y segundo, y Jorge me añade, y además, Rodrigo, tienes que recordar que en la liga solamente habían 8 equipos. Por eso es que los Dodgers y los Yankees jugaban todo el tiempo series mundiales, acá rato. Porque no había la cantidad de equipos. Cuando viene la expansión grande de las Grandes Ligas llega en los 60. Y ahí es que empieza a expandirse la liga a los 30 equipos que tenemos hoy. Y los 30 equipos llegaron en el 98, fíjense. Y en ese trayecto pasaron un montón de cosas, Ricky. Y yo investigando, para ser justos, en dónde colocar la actuación de Shohei Ohtani y en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, pues te das cuenta de que han habido algunas gestas que lamentablemente se han perdido en la historia y que quizás una de las grandes bondades que tuvo esta actuación de Shohei Ohtani el pasado viernes es que sale a la luz estas grandes gestas. Y yo quiero compartir contigo y con nuestra audiencia quién era este señor que está en pantalla. Este señor se llama Rick Wise, lanzador. Lanzó con varios equipos, pero en el año 71 lanzaba con los Phillies de Filadelfia. Escucha bien lo que voy a decirte en cuanto a esto, Ricky, porque esto es bien importante. Este señor, el 23 de junio del 1971, lanzó un no-hitter, un juego sin hit completo. Y en el bate sacó la bola en 2 ocasiones. El mismo juego. 2 jonrones y un no-hitter. Fíjense que escuchamos de Babe Ruth, escuchamos de Mickey Mantle, escuchamos de Roger Clemens, escuchamos de Nolan Ryan, escuchamos de un montón de jugadores, de Joe DiMaggio, Roger Maris, Hank Aaron, que mencionó Willie Mays. ¿Dónde está Rick Wise? Pues mire, Rick Wise no necesariamente no tuvo una carrera de Salón de la Fama, pero Rick Wise en el año 71 lanzó el referente a donde debemos comparar lo que hizo Shohei Ohtani el pasado viernes. Y es un juego sin hit como lanzador y sacó la bola en 2 ocasiones. Otra cosa, Ricky, este señor también en ese año 71, algunas semanas después, lanzó un juego completo que se fue a 12 entradas. O sea, lanzó las 9 entradas y 3 entradas más. Juego completo. Retiró a 32 bateadores consecutivos y dio el hit del gane para que Filadelfia dejara en el terreno a los Cachorros de Chicago. Y al jugador que él empujó para ganar el juego, remolcó para ganar el juego, fue Willy Montañez, de Cataño, Puerto Rico. Ese es un referente que tenemos que observar. Y fíjense que Rick Wise, volvemos, no se menciona a Rick Wise, una gesta que quizás que había quedado guardada en la historia, y hoy los que exploramos, pues sacamos a relucir
o recordamos lo que hizo Rick Wise. Cuando yo te menciono esto en la historia, Ricky, ¿cómo tú recibes esta información de Rick Wise y esta gesta? Bueno, sin duda, el 1971 fue su mejor año. Es un lanzador, ganó 17 con una efectividad de 2.88, que es totalmente impresionante. Y como bateador, fue su mejor año. Este señor sacó 15 jonrones en su carrera, 6 de ellos fue en ese año. Exactamente. Así que sin duda fue una gran actuación. Pero fíjate que él termina con 15 en toda su carrera, cuando Ohtani da 50 en un año. O sea, cuando tú miras, pues la actuación de ese juego, caramba, un no-hitter y 2 jonrones es fuera de este mundo, totalmente impresionante. Pero como tú dices, de un buen jugador no pasó. El problema de Ohtani es que no fue una gran noche. Es que fue una gran noche de lo que se puede considerar como el mejor pelotero en la historia del béisbol. O sea, no es una excepción a lo que él nos tiene acostumbrados. Obviamente no nos tiene acostumbrado a blanquear y a dar 3 jonrones. Pero fíjate que el año anterior, Shohei Ohtani no lanza por una operación. Se dedicó únicamente a batear y aún así ganó el jugador más valioso. Sacó más de 50, se robó 50 bases. Es el único jugador en la historia que ha puesto esos números. O sea, la grandeza de este japonés, sin duda. ¿Verdad? Y han habido otros bateadores. Acuérdate que hasta hace unos años la Liga Nacional, el lanzador bateaba. Y han habido muchos lanzadores que han bateado. El hermano George Brett tenía un hermano que se llamaba Ken Brett, que era lanzador y bateaba. Y Ken Brett terminó con un promedio de por vida de 2.60 y dio 10 cuadrangulares. Y como lanzador, pues hizo su trabajo. No era gran cosa tampoco, pero ganó y duró varios años en las grandes ligas. En otro caso histórico, ¿verdad? Los Brooklyn Dodgers, entre otros equipos, un jugador que se menciona mucho, Don Newcomb, fue un gran lanzador, extraordinario lanzador, por cierto, y bateaba. Don Newcomb terminó con un promedio de 269 de por vida, con 15 cuadrangulares. Si queremos hablar de los, ¿verdad?, recientemente, pues no tan reciente, pero sí en este siglo, Venezuela produjo un gran lanzador que jugaba con los Cubs. No sé si recuerdas a Carlos Zambrano. ¿Cómo no? Carlos Zambrano terminó con 24 cuadrangulares en su carrera. Hubo un año incluso que dio 6, impulsando 20 y pico de carreras. Bateaba muy bien y lanzaba muy bien. Pero volvemos, lo hacían cada 5 días. Pues me toca lanzar, pues tengo que batear, por regla, ¿no? Y se defendían y lo hacían bien. Pero el caso de Shohei Ohtani es totalmente distinto y no comparable, porque es que cuando no lanza, juega. Y de hecho, la grandeza de Shohei Ohtani llevó a las grandes ligas a hacer una regla, que le llaman la regla Ohtani. Si hasta hace par de años, si tú lanzabas y te sacaban del juego, tú de lanzador, pues te sacaban del juego, punto. Grandes Ligas se inventó una regla que aunque te saquen del juego, te puedes quedar automáticamente, conviertes el lanzador en designado. Y por eso es que tuviste a Shohei Ohtani lanzar 6 entradas, pero permanece en el juego. Esa regla es nueva, eso lleva 2 años y le llaman la regla Ohtani. Interesante. Así que inclusive se mencionaba cuando se inventaron esa regla que Shohei Ohtani, los Dodgers estaban considerando convertirlo en su cerrador, porque ya él tiene 2 operaciones tomillón. O sea, sí, el brazo de Shohei Ohtani no es completamente sano, ya tiene 2 operaciones tomillón, y se estaba evaluando si ponerlo como designado y lo sacabas en la 9ª entrada a lanzar. Y ahí se inventaron esa regla que puedes alternar el designado y el lanzador,
Pero aún así, pues los Dodgers apostaron a tenerlo como abridor. Fíjate que estuvo todo el año lanzando una entrada, dos, después tres. Él no fue abridor. La realidad, él no fue abridor todo el año. Fíjate que en esta temporada, Shohei Ohtani no lanzó más de 4 o 5 entradas casi nunca. Fue una actuación limitada como lanzador porque podían mantenerlo en el juego como designado. Y la verdad que lo cuidaron. En eso Dave Roberts y la gerencia del equipo de los Dodgers, pues fue muy inteligente lo que hicieron. Pero ahora en los playoffs sí le dieron la bola y ya tuviste la grandeza. Solamente ponchó 10 en 6 entradas. En la sexta entrada, ponchó a alguien, no recuerdo a quién, con una bola de 101 millas. 101 millas por hora, man. Mira, aquí tenemos en pantalla los números desde el montículo. Si usted toma las 6 entradas que lanzó, le suma los 3 hits que dio, estamos hablando que enfrentó y las 3 bases por bola, pero él enfrenta a cuánto, 18 son, si fueran perfectas las 6 entradas son 18 bateadores, más 3 son 21, 24 bateadores. Y de esos poncha 10. Eso es para poner en contexto el dominio que tuvo Shohei Ohtani desde el montículo. Y aquí hay algo que yo creo que es importante también establecer. Y yo lo leí en un artículo de la prensa asociada. Y dice algo para poner en contexto lo que Shohei Ohtani hizo este pasado viernes. Que dice, Ohtani lanzó dos terceras partes del juego y permitió la menor cantidad de carreras posible, que es 0. Y tuvo 4 oportunidades al bate, en las cuales en 3 de ellas logró el máximo que se puede lograr en el bate, que son jonrones. La cuarta fue una base por bola. Eso te pone a ti en contexto cuán dominante fue Shohei Ohtani. Y tenemos que entender que el juego de béisbol se compone de 3 elementos: lanzamiento o el picheo, el bateo y el fildeo. Este señor fue dominante en 2 de los 3 componentes fundamentales del béisbol en ese juego del viernes. Y algo que yo quiero añadir a que tú mencionaste, Ricky. En el caso de Rick Wise, que mencionaste, eso fue una gran actuación de un lanzador que fue bueno. Que no estamos hablando de un jugador que está escribiendo historia y provocando reglas nuevas como Shohei Ohtani. Y debo también incluir aquí un comentario de nuestro amigo David Velázquez, para que lo consideres, que te voy a dar la palabra ya mismo, Ricky, que dice, David Velázquez dice, disentir no es desamar. Indicar que Ohtani es el mejor jugador de la historia es sumamente prematuro. Hablamos cuando termine su carrera. Eso te lo voy a dejar ahí, pero lo estoy mencionando ahora porque quiero unirlo a lo que quiero decir en este momento. No necesariamente, yo estoy de acuerdo con David Velázquez. A él le falta mucha carrera, pero tenemos que considerar las cosas que ha realizado en los últimos años: el 50 jonrones, 50 bases robadas, el juego que tuvo este pasado viernes, y entre otras cosas. Pero cuando hablamos de una actuación específica, como la de Rick Wise, como menciona Ricky, fue un buen pitcher, pero no pasó de ser bueno. Tuvo esa gesta. Shohei Ohtani, cuando miramos los números, estos números que tengo en pantalla ahora, que les puse en pantalla, este es el bateo de Ohtani este pasado viernes. De 3-3, 3 empujadas, 3 anotadas, la base por bola, los 3 jonrones. Pero miren el promedio, 2.20. Shohei Ohtani estaba bateando por debajo de los 200 antes del juego del viernes. Pero no podemos considerar que la postemporada de Shohei Ohtani pasó de estar apagado a ser la mejor que hemos visto por el juego que tuvo el viernes. Todavía falta la Serie Mundial. Pero como cuando tú miras este número, Ricky, y el comentario, para que atiendas el comentario de David Velázquez, fíjate cómo podemos atarlo con eso de Rick Wise, pero a la inversa. Bueno,
lo primero que te voy a decir a David Velázquez, gracias por un comentario con mucho respeto. Y así es que nos gusta tener discusiones, ¿verdad? Siempre dentro del ámbito del respeto. Las opiniones son, digo yo, son como los ombligos, todo el mundo tiene una. Claro. Y yo las respeto todas, pero yo no entro en comparaciones, conversaciones que yo hasta creo a veces son estériles. A mí, de verdad, que si Jordan es mejor que LeBron o LeBron, mire, disfrútelos. Ya usted no vio a Jordan, pues disfrute a LeBron, verlo jugar. Y en ese sentido, pues quizás puede el compañero David Velázquez tener razón de que es muy prematuro, pero es que lo que estamos viendo no tiene comparación. O sea, realmente ya, pues vamos a hablar del caso Rick Wise. Pues está bien, tuvo un juegazo, fue un no-hitter, sacó 2, fue impresionante, pero fue golondrina de un verano. O sea, no era la práctica. Este tipo lleva 2 años dando más de 40, 50 jonrones, robándose 40, 50 bases. Son, vuelvo y te digo, números totalmente impresionantes. Como lanzador, este señor tiene un ERA de 3.00. Muchos juegos que no ganó porque lanzaba con un equipo de Anaheim que no era contendor. Claro. Y esa es la verdad, ¿verdad? Y estamos especulando porque el decir qué hubiera pasado, sí, bueno, pues eso ya lo convierte en una especulación. Pero los números que ha puesto con los Dodgers son totalmente impresionantes. 54 cuadrangulares hace 2 años, con 59 bases robadas, por poco hace 60, un 50-60. Este año repite con 55 cuadrangulares, roba menos, y la razón por la que roba menos es que todo el mundo puede recordar que en un robo de base este señor se lastimó el hombro en la temporada pasada. Y pues no es bueno lastimar el hombro de un lanzador. Claro. Por eso los Dodgers no lo mandaron a robar tanto. Y yo, con los números que él está poniendo como lanzador, por la edad que tiene y por los 2 tomillones, etcétera, yo creo que este señor no vuelve a robar 50 bases. No porque no tenga la capacidad, es porque no lo van a mandar a robar para protegerlo. Que eso es otra cosa. Pero vuelvo, las opiniones son de cada cual, pero los números que este señor ha puesto en los últimos 2 o 3 años son, incluyendo en su última temporada con Anaheim, o que ahora se llaman Los Ángeles Angels, sí. Para mí siempre serán Anaheim, vino de dar 40 y pico jonrones, también 44 jonrones. Por eso él consigue el contrato que consigue. Y por eso Japón es campeón en el Clásico Mundial. Porque este señor mató el Clásico Mundial y cuando no abrió un juego, salvó. Él lanzó la 9ª entrada contra el equipo de Estados Unidos en la final. El que salvó ese juego se llama Shohei Ohtani, lanzándole a Mike Trout y a... ponchó a Mike Trout para acabar el juego. Por eso, no le estaba lanzando a Ricky Arrillaga, a Pedro Pérez. Y este señor, o sea, Japón no ganó el Clásico Mundial por casualidad. Vamos. Y puedes incluir al otro Dodger, Yamamoto, que fue quien abrió ese juego. Sí. Y también tuvo una joya, pero Yamamoto no batea. Y pueden haber mejores lanzadores que Ohtani, pero no batean. Y pueden haber mejores bateadores que Ohtani, pero no lanzan. Este señor hace las 2 cosas y las hace con una grandeza de artista. Sí. Que si podemos decir que si Juan Soto, que si Aaron Judge batean igual o mejor, fantástico. ¿Cuántas entradas ha lanzado Aaron Judge? Ninguna. Pues, o sea, de eso es que se trata. Este señor es grande en las 2 cosas que se hacen grandes en el béisbol: lanzar y batear. Él es de los mejores. Y entonces, Rodrigo, no olvidemos, dio 3 jonrones, vamos a medirlo. No dio 3 jonrones de 315 pies. Dio el más corto, creo que fue 420 y pico pies. Dio un jonrón, el segundo fue de 469.
cuando el récord, el palo más largo que han dado en Dodger Stadium fue Giancarlo Stanton, que fue de 475. Ese tipo se quedó a 6 pies de dar el jonrón más largo en la historia de ese estadio. Y encima blanqueó. No olvidemos que estaba pichando. Que de por sí eso cansa. O sea, sin duda fue una cosa, un Picasso, como digo. Voy a añadir algo. El batazo de los 469 pies es el tercer batazo más largo en la historia del Dodger Stadium. Como tú bien mencionas, Giancarlo Stanton 475. El segundo más largo es de Shohei Ohtani de 473. Casi. Poca cosa. Mira, hay dos, increíblemente, Ricky, Shohei Ohtani es el tercer jugador que conecta 3 jonrones mientras fue el inicialista, el lanzador inicial de un juego de béisbol. El tercero. En el 1942, es más, voy a empezar de antes. En el 1886, Guy Hecker lanzó 9 entradas y conectó 3 jonrones. Y en el 1942, Jim Tobin lanzó 9 entradas y conectó 3 jonrones. Ambos lanzadores permitieron 5 carreras en esos juegos. Pero no es el primer lanzador que lo hace, ahora sí. Es el primer lanzador que blanquea en las entradas que participó y conecta los 3 jonrones. Pero fíjense que hay momentos donde podemos hablar de lo que pasó el viernes. Es que, como dijo Ricky Rillaga, de la manera que lo hace Shohei Ohtani, ninguno de estos jugadores, ni Tobin, ni Hecker, ni Weiss, lo hizo como lo hizo Shohei Ohtani, ni en el momento histórico donde lo hace Shohei Ohtani. Y en el momento histórico incluyo, fuera del deporte, el momento histórico por la que atraviesa Estados Unidos, señoras y señores, con las imágenes de la perfección americana y que la persona que está haciendo lo que estamos discutiendo es un japonés que habla japonés y se ve japonés. Porque tenemos que establecer eso en el contexto, lamentablemente, que tiene Estados Unidos hoy en día. Así es que por eso estamos dedicándole este tiempo a lo que hizo Shohei Ohtani, que no solamente pues crea esto, sino que envía a los Dodgers a la Serie Mundial, blanqueando, o sea, barriendo al mejor equipo del 2025, los Cerveceros de Milwaukee, y ahora, moviéndonos hacia esa serie, te voy a pedir que nos des tus impresiones de la serie de los Dodgers y los Cerveceros, más allá de la actuación de Shohei Ohtani. Bueno, la labor monticular de los Dodgers, que desde el inicio, desde el análisis pretemporada, dijimos que la mejor rotación de lanzadores la tenían los Dodgers. Cuando tú tienes a un Blake Snell que tiene 2 Cy Young, que le sigue Ohtani, Yamamoto, Tyler Glasnow, cualquiera de esos 4 nombres que te acabo de dar podrían ser el lanzador número 1 de cualquier equipo. Blake Snell, no te olvides de Snell. Por eso, Snell tiene 2 Cy Young ya en su... De hecho, de los pocos que ha ganado Cy Young en las 2 ligas. Ganó en la americana, ganó en la nacional. Siempre digo que Tampa Bay no ganó una serie mundial por una decisión del dirigente de sacar a Blake Snell lanzando un juego sin hit. Los Dodgers lo dejaron. Esta cibermetría de que si en lanzamiento, que si ya viste la rotación 2 veces, no la puedes ver la tercera. Los Dodgers se rieron de la cibermetría en esta serie. Dejaron a Snell 8 entradas al otro día. Yamamoto lanzó las 9. O sea, no se dejaron llevar por todas estas teorías de cansancio y de fatiga, etcétera. Y sin duda, pues fue una serie que dominaron los brazos, punto. Demasiado brazo para el equipo de Milwaukee, que pues no las tuvo todas consigo ofensivamente. Como tú dices, Milwaukee no solo tuvo el mejor récord en la Grandes Ligas, los 6 juegos de la temporada regular los ganaron Milwaukee. Milwaukee le ganó 6-0 a los Dodgers, los juegos de la temporada regular. Pero como dicen por ahí, cuando las millas cuentan, pues ahí salieron los brazos de los Dodgers. Y la razón de por qué los Dodgers no están usando
tanto la cibermetría, como le llaman, y dejando los lanzadores abridores mucho tiempo, es que para mí la única debilidad que tienen los Dodgers es el relevo. Yo no confío en el relevo de los Dodgers, no es un relevo de un equipo campeón. Ellos se han inventado que su closer ahora es otro japonés, Sasaki. A mí no me convence el chamaquito, pero es que no hay otro. Bessia no me convence, Banda no me convence, con el que abrieron la temporada terminó con un ERA de sobre 5. Así que su mayor debilidad es el relevo. Por eso no es casualidad que entonces están estirando la labor de los abridores. Y de verdad que es que son demasiado buenos. Yo veo a los Dodgers un equipo demasiado dominante. En este momento es difícil apostarle en contra. Y dicho sea de paso, Kike Hernández sigue activo. Vamos a hablar un poquito más de esta semana sobre él. E hizo una extraordinaria jugada defensiva en esta victoria que llevó a los Dodgers a la Serie Mundial, que agarró una bola en el right field, en el left field, y la zumbó a primera y se hizo el doble play. Extraordinaria. Quiero también entonces mencionar, hablar de esta serie de los Azulejos y los Marineros de Seattle. El viernes los Marineros se fueron adelante 3-2 en la serie con un excelente juego, dicho sea de paso. 6 carreras a 2 ganaron ese juego, pero anoche los Azulejos provocan ese séptimo juego con un marcador idéntico, 6 carreras a 2, y esta noche será el séptimo juego de esta serie, que tengo que decir, y te voy a pedir tu opinión en cuanto a esto, ha sido completamente opacada por lo que ha pasado en el otro lado. Porque empezamos, como mencionaste tú, Blake Snell, después Yamamoto, el hecho de que los Dodgers habían utilizado solamente 5 lanzadores en las primeras 18 entradas de la serie. Y después pasó lo de Shohei Ohtani en el cuarto juego. Esta serie está bien nivelada. Yo recuerdo que tú mencionaste en la previa de la postemporada que ese equipo de Seattle tenía muy buenos brazos. Y tú sí le dabas oportunidades al equipo de los Marineros. ¿Cómo lo ves hoy después de lo que hemos vivido en la postemporada? Bueno, esta serie ha sido bien interesante porque van 6 juegos y el visitante ha ganado 4 de ellos. Así que el hecho de parque local pues no ha tenido efecto en lo que va de serie. Sin duda, esta serie se llama Vladimir Guerrero. Quítale a Vladimir Guerrero a los Azulejos y no estarían ni cerca de donde están. Este señor no ha respetado los brazos, tanto así, y a mí no me gustan estas cosas. De verdad me molestó anoche el bolazo que le dieron, eso no se hace. Y me quedé esperando un bolazo de Toronto a Seattle. Ya estas cosas pues se pasan. En ese sentido, pues Toronto ha tenido una colaboración inesperada, no porque sea malo, porque Kevin Gausman no es un mal lanzador, pero tampoco es tan dominante como le ha ganado las dos salidas. Bueno, lo dejó adelante, posteriormente no tuvieron la suerte. Pero anoche, y tú que eres fanático de los Yankees, pues sabes de lo que yo estoy hablando. La sorpresa de este rookie, Trey LeSavage. Sí, LeSavage, sí. Sin duda, 22 años y lanza como un veterano. Tuvo suerte, mano. Tuvo el agua al cuello un par de veces, entre bases llenas y vinieron las dobles jugadas. Pero eso, pues, habla bien de ti. Lograste, ¿verdad?, tener el temple, la sabiduría de saber qué lanzamiento hacer. Lanzó, pues, unos dirán lanzó con suerte, otros dirán que hizo su trabajo. Sin duda, Seattle estuvo cerca ayer, ¿verdad? Como dije, llenaron las bases 2 veces. Estuvieron a ley de un batazo o de 2 batazos para virar el juego. No lo pudieron hacer. Pero, pues, para el que le gusta el béisbol hoy, las mejores 2 palabras del deporte. Juego 7. Esas palabras siempre son extraordinarias. Y sin duda, pues, vamos a ver un gran duelo. Esperamos ver un gran duelo esta noche allá en Toronto. Como quiera, no importa que gane, pones de favorito en la Serie Mundial a los Dodgers. Sí, sin duda. Ok, estamos claros cuánto es eso. Si gana Seattle, vuelvo y te digo, Seattle tiene
yo no te diría los nombres, pero sí la calidad de irse brazo con brazo, casi de igual a igual a los Dodgers. El problema es que los Dodgers tienen a Ohtani bateando, a Mookie Betts, a Freddie Freeman, de Oscar Hernández. O sea, la ofensiva de los Dodgers no está fácil. Quique Hernández, que está batiendo por encima de 300 de nuevo. Quique Hernández, que en octubre es otra cosa. Y vuelvo. Seattle tiene a su Carl Riley, que dio 60 jonrones. Julio Rodríguez es una estrella. No es que sean mancos, pero es que los Dodgers tienen demasiado personal. Ciertamente. Bueno, Ricky, quizás la palabra más sobreutilizada, valga la redundancia, en los deportes es increíble. Sin duda alguna, este pasado viernes vimos algo increíble o impresionante, vamos, cualquiera de esas palabras. Y por eso es que le dedicamos la mayoría de este programa a este tema, y por eso yo te traje para compartirlo contigo y tener tus impresiones, porque me parece que fue un momento que debemos recordar. El debate siempre va a estar abierto, por eso la pregunta a mí me parece que era pertinente. Acabamos de ver el mejor juego de un jugador en la historia, la mejor demostración en la historia. La pregunta yo creo que es pertinente, lo que nos trae nuestro amigo David Velázquez en cuanto a las comparaciones, al igual que la salvedad que realizó Ricky Arrillaga en cuanto a eso, de que no son justas y que hay un montón de jugadores que han tenido grandes momentos en sus carreras y grandes juegos. Pero ciertamente yo creo que lo que vimos este pasado viernes fue especial y por eso le dedicamos eso. Así es que gracias, Ricky, por estar con nosotros en Bonita Radio, y si tienes una impresión final, aquí está tu micrófono. No, nada, agradecerte, Rodrigo, siempre a tu orden, y sin duda, no importa el adjetivo que le pongamos al juego, podemos estipular que va a ser bien difícil de ver una actuación igual. Ciertamente. Quizás podríamos añadir irrepetible. Ricky Arrillaga, gracias por estar con nosotros en Bonita Radio. Un abrazo siempre. Vale, gracias. Bueno, amigos y amigas, ahí tuvieron a Ricky Arrillaga con nosotros aquí en Bonita Radio hablando de lo que pasó este pasado viernes. Yo creo que era pertinente y traer las comparaciones, lo que es justamente comparable con lo que ocurrió. Repito, muchas veces pecamos de inmediatamente ir a la figura de Babe Ruth. Y yo creo que pues, no es, como bien nos explica o nos compartió su impresión Ricardo Arrillaga, pues ciertamente Babe Ruth es un referente, no podemos obviarlo. Pero hay unas diferencias entre las gestas de Babe Ruth y el tiempo donde jugó versus lo de hoy. Y la razón por la cual nos vamos a Babe Ruth es porque sabemos que Babe Ruth pichó, ganó 20 juegos, 3 temporadas como lanzador. Y después hace lo que hizo como en el bate. Pero yo creo que una de las grandes bondades de esta gesta de Shohei Ohtani este pasado viernes es precisamente poder dar con ese momento de Rick Wise, un jugador que no se conoce como se conoce ni Shohei Ohtani, que para validar lo que o subrayar lo que nos compartió David Velázquez, es un jugador todavía muy joven y que le falta mucha carrera todavía, y mucho menos Babe Ruth. Rick Wise, en cuanto a ¿quién conoce a Rick Wise? Pues mira, este señor lanzó un no-hitter mientras sacó 2 jonrones en un juego. También tuvo ese juego donde lanzó 2 entradas completas y dio el hit del gane. Esos son grandes momentos y grandes juegos que pues lamentablemente en la historia se quedaron guardadas, y esto que hizo Shohei Ohtani nos entonces obliga a buscar qué poder comparar y desempolvamos la gesta de Rick Wise y podemos hablar de muchas otras cosas, pero sin lugar a dudas lo que hizo Shohei Ohtani este viernes es, como bien dice Ricky Arrillaga, va a ser bien, bien difícil de igualar. Así es que quería dedicarle el tiempo en este programa sobre esa gesta de Shohei Ohtani, pero no me voy todavía. Este pasado fin de semana hubo muchos juegos de postemporada del baloncesto superior nacional femenino. Y yo quiero repasar con ustedes los resultados y dejar clarísimo que esta liga, como estábamos hablando la semana pasada, sería un palo que las Monarcas le ganaran la serie de las Cangrejeras, sería un palo que las Ganaderas le ganan su serie de las Explosivas.
sería un palo que las criollas le ganen su serie al equipo de Isabela. Miren, miren los resultados. El viernes arrancó la postemporada. Las ganaderas de Atillo le dieron el palo de la vida, si vamos a hablar de palos así como de sorpresa, a las explosivas de Moca en Moca, 75-74. El juego de las pollitas de Isabela y las criollas de Cagua, el primer juego salió como se esperaba, con las pollitas derrotando al equipo de las criollas. Las cangrejeras le ganaron al equipo de las monarcas 79-62. Y el equipo de las atenienses le ganó al equipo de Carolina 85-81. Con esos resultados, las ganaderas arrancaron adelante 1-0. Esto es una serie de 3 juegos. La primera que gana es 2. Las pollitas le ganaron a las criollas 1-0. Las cangrejeras a las monarcas y las atenienses a las gigantes. Ahora bien, las explosivas de Moca se la devolvieron al equipo de las ganaderas 72-64. Y el equipo de las criollas le devolvió la derrota a las pollitas de Isabela. Así que tenemos 2 series que están empatadas a un juego por bando. Mírenlo aquí. Si es que aquí no hay nada escrito, las cangrejeras están dominando a las monarcas 1-0 y las atenienses de las gigantes 1-0. Las explosivas y ganaderas empatadas a 1. Y ese es el juego decisivo hoy. Y las pollitas y las criollas 1-1. Ponlo en la nevera. Hay competencia. Los que pensaban que esto iban a hacer una línea, ya hay 2 series que van a los juegos decisivos. Vamos a ver si el equipo de las cangrejeras despacha al equipo de las monarcas. Y esa serie entre las atenienses y las gigantes sabíamos que iba a ser muchísimo más dura, por lo menos en papel. Y que no había, aunque las atenienses en mi libro salían favoritas, no eran clarísimas favoritas. Podemos esperar. Ese primer juego definitivamente fue un juego muy, muy aguerrido. Dado el tiempo, voy a mencionarlo. El campeonato panamericano de Bonita Radio, claro que sí, de Puerto Rico en el tenis de mesa, en el ITTF Pan American Championships. Puerto Rico revalida como campeón panamericano y este es el punto del gane. Ahí está Adriana Díaz. En el momento que gana, yo quiero que ustedes miren esta imagen. Fíjense la imagen de Adriana recibiendo a sus compañeras de equipo que son la próxima generación. Y mírenla a ella con los brazos abiertos. A mí esa foto me parece que escribe mil historias. Adriana acaba de hacer el punto del gane y miren las jóvenes puertorriqueñas corriendo hacia ella y ella esperándolas para abrazarla. Vuelve Puerto Rico a ser campeón panamericano en el tenis de mesa. Pónganlo en la nevera. Dado el tiempo no voy a poder entrar en detalles sobre lo que ocurrió, así que mañana vamos a hablar de este campeonato panamericano de Puerto Rico en el tenis de mesa y vamos entonces a hacer análisis completo de los juegos de baloncesto superior nacional femenino que hay para esta semana, así es que ponlo en la nevera. Yo me voy, pero como saben, regreso mañana y voy antes de irme. 3 comentarios que nos hace David Velázquez. Nunca veremos a Ohtani fildeando como Mays o Clemente, ni jugando una segunda base como lo hizo Alomar. Por eso las comparaciones son injustas. Ohtani se dedica a lanzar, esos jugadores no. Claro, cada uno en su contexto, pero lo que queremos establecer es que sobresalen los 2 lados del juego. David dice, Rodrigo, gracias por eso. Gracias, tremendo programa de hoy, dice David Velázquez, gracias por eso. Es que es importante comparar con lo comparable y traer momentos que comparan, estoy siendo redundante, que comparan con lo que hizo Shohei Ohtani, porque rápido brincamos a los personajes que son los referentes comunes. ¿Cómo compara con Babe Ruth en el baloncesto? Michael Jordan. Podemos irnos en el boxeo, Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson. Siempre Julio César Chávez. En cuestión de Puerto Rico, ¿cómo compara con Wilfredo Gómez? Pues hay que ser cuidadoso al momento de hacerlo para poder ser lo más justo posible, porque en efecto las comparaciones son injustas cuando no son los mismos contextos.
En el caso de Babe Ruth, que era una liga segregada, no jugaba contra jugadores negros, que eran 8 equipos nada más. En el caso de las tecnologías, de los avances que han habido físicos, en condicionamiento físico, la tecnología en la bola de béisbol, en el bate de béisbol, de la manera que se observa y se propone el juego, pues todo eso cambia, evoluciona con el tiempo, y por eso es que yo comparto que las comparaciones no son justas, pero sí podemos buscar momentos que sean comparables, estipulando las diferencias. Así que yo creo que es importante. Sin duda alguna, perdón, que me quedé en la imagen del tenis de mesa mientras hablaba de esto. Sin lugar a dudas, lo que logró Shohei Ohtani este pasado viernes fue impresionante. Así es que ahí los dejamos. Déjame venir para acá. ¿Por qué no me...?